de investigación impartido por mí, que soy Oliver Escobar y que coordino el Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Voy a comenzar compartiéndoles pantalla. Em, ya estamos. Es la presentación de esta sesión que se llama La influencia de las series de streaming en la vida cotidiana. Ustedes deben haber eh, presenciado la segunda sesión en la que estábamos hablando precisamente de las consecuencias, del impacto, de los efectos, ¿no? Y justo como es un seminario de investigación, pues he tenido que estar indagando en distintos trabajos que han hecho los investigadores, principalmente en los últimos 10 años, porque recuerden que el streaming es pues, muy nuevo, relativamente nuevo, y las series de streaming todavía más, ¿no? Entonces tenemos poquito tiempo y la elaboración de investigaciones, de historización, de, de, una, de un objeto cultural, de un fenómeno, siempre requieren de la teoría, es decir, de la distancia. Tenemos que distanciarnos de esos fenómenos o de esos objetos para poderlos mirar ya de otra forma, ¿no? Por el contrario, siempre la primera impresión engaña, sorprende, deja perplejos y de alguna forma me parece que lo que está sucediendo apenas ahorita con los estudios sobre el streaming, sobre las series de streaming, es que no hemos tenido el tiempo, el espacio, la oportunidad como para distanciarnos. Entonces, si ustedes recuerdan, el, um, el texto de David Arditi eh, tenía como argumento principal esta idea de que las corporaciones usan el streaming para cambiar la forma en que consumimos cultura. Es muy importante, lo he estado resaltando, subrayando, enfatizando desde la primera sesión, y es que entendamos que estos movimientos siempre tienen un trasfondo, es decir, que las corporaciones, las industrias, siempre venden supuestamente servicios y detrás de esa oferta, digamos que supuestamente mejora nuestra experiencia como usuarios, hay dominación. Entonces, si utilizan la tecnología de streaming para cambiar la forma en que consumimos cultura, no solo es para mejorar la forma en que consumimos la cultura, sino más bien para dominar, ¿no? En este caso, lo que dice Arditi es que eso nos introduce en una lógica, ¿no? Esta lógica que lo que hace es obligarnos a consumir más, y cualquiera de nosotros lo puede constatar en la medida en que la oferta es excesiva, pues va a haber mayor posibilidad de que nosotros consumamos de más. Arditi le llama a ese consumo interminable. Me parece importante tomar este sintagma precisamente porque nos ayuda a pensar en un modo de consumo neoliberal, en un modo de consumo de esta nueva fase del capitalismo del siglo XXI. Y de esa manera, adjetivándolo como interminable, nos puede permitir entender que ese consumo no necesariamente está bien, no necesariamente es conveniente, necesariamente es problemático. Entonces, por eso es tan importante comenzar a nombrar desde
desde las categorías que nos van planteando los autores, ¿no? Ahora bien, precisamente en ese mismo texto, lo que nos permite reconocer a Arditi es que ese nuevo tipo de consumo ilimitado solo es posible a partir de la desregulación neoliberal que está al margen del Estado. Es decir, cuando el neoliberalismo no estaba tan bien implantado, no había podido socavar los últimos resquicios de los límites estatales, pues no era posible que tuviéramos un consumo ilimitado. Obviamente las razones no fueron esas, ¿no? Es decir, no existía esta problematización, sino más bien eran otras condiciones económico-políticas, ¿no? El problema es que justo con el neoliberalismo, ustedes saben, las corporaciones ya no tienen que rendir cuentas a nadie, no solo a la población o a la comunidad, sino tampoco al Estado, y se pueden abocar, dedicar solamente a trabajar con la idea de individuos, ¿no? De satisfacer a los individuos, de aumentar su nivel de consumo, de mejorar sus negocios. Entonces, esto es importante porque nosotros lo tenemos prácticamente naturalizado e insisto, siempre lo tenemos tergiversado. Es decir, como somos prácticamente parte de esta ideología neoliberal, vemos muy normal que las corporaciones nos ofrezcan grandes servicios, mejoren nuestra experiencia de usuario y no reconocemos que detrás de esas mejoras hay en realidad intenciones de otro tipo, que no son las de generarnos placer o satisfacción, sino que son precisamente aquellas para tergiversar esta finalidad, ¿no? Digamos, de mero entretenimiento y someter, dominar, distraer, etcétera. Entonces, otro de los problemas que podemos reconocer, ya lo habíamos comentado la vez pasada al respecto del Big Data, es que además de que no rinden cuentas, no son transparentes sus operaciones. Recuerden el caso de Netflix, ¿no? Netflix no hace público el Big Data, no hace de conocimiento general este, los datos que saca de nosotros, ¿no? Y precisamente es algo importante no solo en relación a Netflix, sino en relación a todas las redes que utilizamos, todo lo que utilizamos digitalmente. Ustedes saben que todo eso que usamos está registrado, es decir, nuestras cámaras siempre están grabando, las fotografías que subimos se quedan guardadas, las direcciones que ponemos, teléfonos que ponemos, nombres que ponemos, referencias que ponemos, datos que ponemos, todo se queda grabado en el Big Data. Y no se sabe cómo utilizan esas corporaciones la información que han recabado sin nuestro permiso, es decir, incluso podrían decir que hay ahí implícito un permiso porque nosotros estamos publicando y deberíamos de saber que si estamos publicando, publicar significa hacer algo de dominio público. Entonces, si es de dominio público, pues ellos también lo pueden hacer de dominio privado sin necesidad de rendir cuentas ni explicarle a nadie por qué. Y otra cosa que Arditi nos señala y que me parece muy importante porque tiene que ver con esta aproximación marxista es que reconozcamos que esto no siempre fue así, que tiene una historia y que por lo tanto se puede cambiar. Es decir, que no tenemos que asumir, admitir, resignarnos a pensar que las cosas así son, así van a ser, van a empeorar y no va a ser posible cambiarlas. Me parece eso muy importante, ¿no? Ahora, es muy importante también reconocer eh, esta idea del circuito de la cultura, ¿no? Porque esta idea del circuito de la cultura nos permite entender como un devenir y una dinámica. Y nos permite reconocer también que hay una dialéctica de la responsabilidad. Esta cuestión ya la había explicado en otro momento.
¿no? La idea del circuito de la cultura, que sería la cultura dominante, pues es que hay esta relación, esta circulación, ¿no? Consumo, producción, representación, identidad, regulación, es decir, todos estos conceptos, todos estos procesos se están dando a nivel, vamos a decir, inadvertido, ¿no? En nuestra relación con los contenidos, con los medios, con los objetos culturales. Entonces, es muy importante entender que si bien, ¿no? Las industrias culturales determinan ese flujo, determinan la dirección de ese circuito, determinan la agenda, ¿no? Eh, y tienen gran responsabilidad, también nosotros tenemos responsabilidad en el consumo, ¿no? Desde que nos levantamos y encendemos, o si es que lo apagamos, si no lo apagamos, simplemente vemos nuestro móvil y nos metemos a alguna red social, desde ese momento empieza a circular la cultura. Es decir, desde ese momento empezamos a ver que hay una noticia, que hay una liga, que hay un video. Todo eso que está circulando, digamos, no es casual, ¿no? Hay una agenda para que eso circule. Que nosotros contribuimos a que siga circulando porque así funciona el algoritmo, pues claro, ¿no? Pero yo por eso siempre estoy insistiendo en que esta idea de que hay una corresponsabilidad, yo creo que sí la hay, pero también me parece más útil plantearla en términos de dialéctica, porque si no es muy fácil que nos responsabilicen por el mal que nos hacemos, ¿no? Entonces ustedes lo consumen, nadie los obliga, nadie los coerciona, nadie los ha amenazado, ¿no? Siempre son esas las mismas argumentaciones, desde las industrias. A mí me parece que eso es querer engañarnos porque en realidad sí hay algo de condicionamiento en la agenda, ¿no? O sea, porque saben muy bien que nosotros no tenemos iniciativas como para levantarnos a las 6 de la mañana, meternos a un portal o a un sitio que sabemos que nos puede dar información o buscar en Google alguna información en específico. No, lo que hacemos es consultar nuestras redes sociales que ya automatizan el flujo, ¿no? De esa información y para nosotros no tener que estarlo buscando. Es decir, conocen muy bien cuáles son los hábitos de la gente. Entonces, también eso me parece muy importante. Y por supuesto, en ese circuito, lo que dice Arditi es que existen al menos dos sentidos de la cultura, ¿no? El simple, que es los bienes culturales, pero el que a mí me parece problemático porque está invisibilizado, es decir, normalizado, naturalizado, era de lo que hablaba hace un momento, es la cultura entendida como aquello con lo que nos identificamos en el consumo, es decir, es la dimensión ideológica, ¿no? de la cultura. ¿Qué es eso que no apercibimos, pero actuamos? Es decir, es eso que nosotros materializamos en nuestras prácticas. Entonces, es muy importante entender que eso se transmite, por supuesto, desde un centro que se llama Estados Unidos, y que lo ha hecho desde que ha podido hacerlo, a través de los medios que ha tenido a mano. Hoy lo hace a través de los medios de comunicación masiva electrónicos, digamos, más allá de que existan incluso discusiones de que si Internet es un medio de comunicación o no lo es. Me parece importante entender que las plataformas lo son, y entonces esas plataformas eh, que transmiten sus objetos culturales es lo que para nosotros es la globalización, ¿no? O sea, la manera en que Estados Unidos domina el mundo a través de la ideología, que es la cultura. Y es una de las preguntas que me parece que hacíamos también en el seminario anterior y en sobre la primera sesión sobre cómo definíamos nuestra identidad, ¿no? La pregunta de la identidad de nosotros, digamos, lo que se ve, lo que mostramos en la cámara, a partir de cuántas identificaciones está construido, ¿no? A quién nos parecemos, porque usamos ese tipo de lentes, si tenemos barba, si tenemos el cabello corto, de si lo tenemos de color azul, si ponemos atrás un cartel, si ponemos bla, 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 bla. O sea, todo eso
tiene que ver precisamente con una normalización o naturalización de la cultura a través de identificaciones, y esa es justo la problemática que estamos analizando acá, ¿no? Entonces, por supuesto que eso no tiene solo beneficios económicos, ¿no? Es decir, la globalización no solo permitió que Estados Unidos creciera a nivel monetario como imperio, sino principalmente a nivel político, ¿no? La mercantilización de la cultura, creo que nosotros más que nunca la podemos ver, es decir, esta generación que puede monetizar sus videos, todo lo que produce, ¿no? Digamos, antes era mucho más difícil para un estudiante reconocer, o sea, tenía que hacer lectura, problematizar. Ahora con que le digas, mira, ve la monetización que puedes hacer en YouTube, ya puedes entender cómo se mercantiliza absolutamente todo, ¿no? Cualquier contenido se puede mercantilizar. Y también, eso es algo que para algunas personas no es claro, es que mientras más consume medios o mientras más produce, más dinero le genera a las industrias, ¿no? O sea, piensan que se ganan unos pesos, ¿no? Pero en realidad no es tan así. O sea, claro que se ganan dinero, pero lo que están generando son ganancias para las corporaciones, no solo para ellos. Ellos ganan lo mínimo, digamos, ¿no? Aunque piensen que es mucho. Otro de los problemas es cómo nos amarra, cómo nos atrapa, ¿no? Cómo no hay salida de eso. Les invitaría, por ejemplo, a que hicieran el esfuerzo y dijeran, desde hoy no voy a usar redes sociales, ¿no? Y vieran cuáles son los efectos, ¿no? De esto, si es verdad que es posible, si se pueden marginar, si pueden ir en contra de, etcétera, ¿no? Porque, por supuesto que hay que advertirnos que en el momento de usarlas, no solo estamos generándoles beneficios económicos, sino también están vendiendo, así como cuando vendieron los datos de los electores, ¿no? Venden también los datos, los de los bancos, ¿no? Venden tus datos para que te hablen tus bancos. También las corporaciones venden las audiencias, ¿no? Y entonces esa mercantilización de la audiencia es algo que no está explícito, que no está confesado, ¿no? Y esa compartición digamos, nosotros solo lo podremos de trasladar, ustedes saben, deben haberles hablado 1000 veces de un banco, y ustedes preguntarles quién les pasó mi teléfono y siempre responden lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo que sucede acá, que esos datos, es decir, que están en el Big Data, que son cuántas veces vemos una serie, cuántas veces damos like a algo, cuántas bla, 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 todo eso está prácticamente grabado y compartido, es decir, se vende a otras empresas para que conozcan cuáles son tus gustos, cuál es tu perfil, a qué lugares vas, bla, 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 ¿no? Entonces, esto me parece importante. Y ya dicho eso, me parece que entrando como ya en materia de esta sesión, me parece que habría que pensar en toda esa problemática. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de leer los textos, verán que hay cosas positivas, cosas negativas, ¿no? Y la intención era precisamente complejizar, ¿no? Porque por más que yo sea crítico, no voy a caer en la vulgaridad de negarlo y de simplemente rechazarlo por sí mismo, sino que me parece que lo importante es problematizarlo, porque sin duda que no vamos a dejar de verlo, no vamos a dejar de ver contenidos culturales, ¿no? Pero me parece que lo que sí tenemos que tener al menos es una advertencia y un criterio amplio como para poder problematizarlo, ¿no? Entonces, los efectos de la cultura del streaming, insisto, son muy nuevos, tienen apenas 10 años, pero por supuesto que se pueden ver. Uno de ellos es el cambio que tenemos para interactuar con los textos culturales, ¿no? Eso es algo que creo que todos podemos notar, no solo con los videos, sino con los libros digitales, bla, bla, bla. Es decir, hay una circunstancia allí muy llamativa, que es que pareciese que ahora que existen más libros accesibles, la gente leyera menos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya lo habíamos tratado en otra sesión,
en relación a que mientras más objetos tienes, menos tiempo tienes para dedicarle a cada uno de esos objetos. Entonces, de repente se vuelve eso muy problemático, ¿no? Eh, por supuesto que las empresas a través del streaming nos enganchan al consumo cultural, ¿no? Porque nos hacen efectivamente pagar distintas porque en cada una nos ofrecen algo diferente. Y por supuesto que el streaming cambia las prácticas porque todas las pantallas, que eso que los, vamos a llamarle conservadores en la década anterior, denunciaban, ¿no? De que no era posible, cómo era posible que los jóvenes vieran películas en un móvil, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vemos es que es una práctica totalmente normalizada, ¿no? No sé ustedes cuántas veces han visto en el metro a gente viendo películas, pero prácticamente cada que nos subimos al metro o a un transporte público, hay gente que está viendo películas y hasta subtituladas en el teléfono. Entonces es muy, muy importante porque eso ha cambiado nuestras prácticas para consumir. Antes solo podías ver cine en el cine, luego lo podías ver en la televisión y en el cine, ahora lo puedes ver en un teléfono. Entonces, eso también es importante. Este, y por supuesto, esta idea de el visionado que era estructurado por el cine en una comunidad de goce cinéfila o de entretenimiento, en la casa, en una familia, en la televisión, a un consumo anárquico, donde se puede ver en donde sea, ¿no? Como decía, en el transporte público, en el baño, en la fiesta, y en un celular, en una computadora, etcétera. Es decir, ya no es un ritual ni una cuestión grupal, ¿no? Es algo más independiente de ese lazo, ¿no? Y las nuevas comunidades que se producen, por supuesto, que eso es algo que me parece problemático, me parece que es algo que vamos a dejar abierto como para problematizar, es que si bien aumenta la interacción social, esa interacción social es una interacción que está mediada por, y valga la redundancia, los medios de comunicación, y las plataformas y las redes sociales. Habría que pensar, porque por supuesto que insisto, eso es un problema, cómo se define la política así, cómo se establece el lazo así, ¿no? Eso es muy, muy importante, dejarlo allí abierto. La otra cuestión es que, bueno, los contenidos culturales están abiertos, ¿no? Están al alcance de nuestras manos en todo momento, ¿no? Ya no hay manera de que pensemos en un límite, de que pensemos en un olvido, de que pensemos en una frustración. Prácticamente todo desde digamos, si ustedes tienen un móvil de estos que pagan un paquete, ¿no? Un plan, le llaman, pueden tener internet ilimitado y bla, 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 bla. Todo ilimitado, acuérdense, es la era de lo ilimitado, según Arriti, efectivamente es la idea de que lo ilimitado es positivo. Justo la tesis que he querido sostener desde el principio es que es al contrario, ¿no? Que lo ilimitado es negativo. Y que nos lo venden como positivo porque nos dejan hacer lo que queramos, entre comillas, pero en realidad eso que queremos es algo que alguien quiere que queramos, ¿no? Vamos, ya sé que esto es algo problemático, polémico, pero por eso me parece digno de señalarse. Entonces, eh, es importante que reconozcamos eso. Una cosa que también es importante decir, porque nos pasó a todos y creo que dejó pues unas huellas muy imborrables, no sé, en la vida personal de cada uno de los que estamos aquí, qué significó el COVID, pero y tampoco es tema de esta sesión, pero también es muy interesante esta cuestión de si el COVID fue provocado, diseñado, cuáles fueron las finalidades, etcétera, etcétera. Pero digamos que uno de los efectos, digamos, positivos para las corporaciones es que
como dice Arditi, creó un nuevo tipo de consumo individual colectivo, ¿no? Es decir, no sé si la palabra sería crear, yo diría que más bien eh, eh, lo hizo muy popular, ¿no? Es decir, fortaleció ese tipo de consumo. Eh, Porque ya había una razón de vida o muerte, ya había una causa de fuerza mayor para hacerlo, ¿no? Antes todavía existía ese trastabilleo, ¿no? Esa duda de si la veo aquí, le veo allá, bla, bla, bla. Ya no. Y empezó también a generarse, seguramente ustedes lo vivieron, estos cineclubs que se hacían en vía Zoom. Digo, yo estuve en uno, ¿no? Eh, y, y no solo eso, digamos, nosotros no veíamos la película juntos desde Zoom, me parecía eso como ridículo, pero sí veíamos la película y luego nos reuníamos para hablar en Zoom, porque no nos podíamos ver. Pero, pero había gente que ponía la película mientras estaban en Zoom y todos la veían mientras estaban en Zoom, ¿no? Como si ahorita les estuviera pasando una película. Entonces, esas nuevas formas de socialidad, otra vez las pondría como interrogante, nuevos lazos, ¿cómo son esos nuevos lazos? Ya sé que hay textos al respecto y demás, pero como no es una cuestión que sea el tema de este seminario, no lo desarrollo aquí, solo lo pongo también por si alguien quiere problematizar al respecto, ¿no? ¿Qué genera eso? Y por supuesto que hubo estudiosos, ¿no? Como este este texto de Raj e Ida de la nueva era, donde ellos pues sí señalan que también, digamos que el consumo se aceleró precisamente porque había preocupación y ansiedad. Todos nosotros lo sabemos porque lo vivimos. Si nos vacunamos fue precisamente por eso, no solo por responsabilidad social, sino también porque teníamos miedo a que nos podíamos morir y estábamos estresados y demás, aunque supiéramos que la vacuna nos podía generar una trombosis, un paro cardíaco, este, un problema de cardiovascular, no lo sé, o sea, me parece que aunque sabíamos un poquito de eso, teníamos más miedo de lo otro. Entonces, de alguna manera, lo que dicen estos dos autores es que esa fue una de las causas que aceleraron también el consumo del binge-watching, ¿no? Entonces, es importante que pensemos en esta tesis, la segunda tesis, me voy a centrar de, de Arditi, me parece una de las más importantes porque casi no encontramos teóricos estadounidenses que se radicalicen así tipo Chomsky, ¿no? O sea, casi no encontramos en los teóricos de cine eso. Y lo que dice Arditi al respecto es que esos sistemas, se refiere al streaming, limitan el pensamiento democrático y fomentan la desigualdad. A mí me parece eso muy importante. Se tendría que desarrollar, por supuesto, pero es muy raro que ustedes se encuentren en un teórico de cine o teórico de medios actual afirmaciones. Es una afirmación muy categórica, ¿no? Es muy crítica esa afirmación. Entonces, habría que pensar, habría que preguntarnos, lo decía al principio, ¿no? Sabemos ya muy bien a estas alturas, si no lo sabíamos, que las industrias culturales tienen intereses muy claros sobre nosotros y tienen una responsabilidad mayor en la dialéctica. Yo sostengo eso, sé que es una discusión, pero yo sostengo que hay un porcentaje mayor de responsabilidad de las industrias que de nosotros. Si quieren una cifra o quieren un porcentaje, podría decir que un 70%. Pero obviamente eso es artificioso. Solamente me sirve como para reconocer dónde se origina el problema. Para mí se origina allí. Entonces, ¿qué pasa con los espectadores? Porque justo de eso se trata esta sesión, de cuáles son los efectos de eso en la vida cotidiana, ¿no? O sea, cómo lo estamos viviendo, estamos advertidos de cómo influyen sus intereses en la vida cotidiana, qué estamos haciendo al respecto. Eh,
me parece que por eso para mí era importante recurrir a los estudios empíricos, y los estudios empíricos que hay al respecto son principalmente de esta teoría de los usos y gratificaciones. Más allá de que yo pueda coincidir o no, hay que decir que por lo menos para mí, para abordar lo social, es decir, para hacer estudios sociológicos como lo que es este estudio, me interesa más utilizar disciplinas o ciencias que están dedicadas precisamente a lo general, ¿no? E incluso a lo particular. No me interesa utilizar el psicoanálisis para pensar esto porque el psicoanálisis es una ciencia de lo singular, entonces no nos da pistas sobre este tipo de cosas, y siento que también lo vulgarizamos mucho cuando lo utilizamos para pensar esto. Entonces, me parece mejor utilizar desde mi perspectiva lo que nos puede servir, que es la psicología y esta idea de los usos y gratificaciones. Eh, Pensando desde esta perspectiva, ¿no? Eh, Hay, por supuesto, eh, una definición, ¿no? Ustedes saben que esta teoría surgió en la primera mitad del siglo pasado, y que una definición así muy operativa es pensar, ¿no? Analizar, estudiar cómo las audiencias eligen activamente un medio específico para satisfacer sus necesidades y gratificaciones. Pongo en mayúsculas selectivamente porque para la psicología y para el mercado esa palabra es clave. Es decir, ellos lo que quieren es hacernos creer que somos activos, y quieren reivindicar nuestra actividad, y quieren también sacar provecho de la misma, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. A mí me parece que esa actividad que ellos reivindican es en realidad una pasividad disfrazada. Pero bueno, otra vez, son juicios polémicos que, insisto, son para provocar y para discutir. Entonces, es importante pensar que si estamos analizando cómo se elige activamente un medio para satisfacerse, pensemos en los tipos de satisfacción que se proponen, ¿no? Entonces, el primer tipo de satisfacción, o que le llamarían aquí gratificación de contenido, es ese que tiene que ver con lo que hace cualquier persona, ¿no? Sea que busque información o que busque entretenimiento. Eh, no lo llamamos así, ¿no? Pero los estudiosos lo llaman así precisamente por esa razón, porque es un tipo de satisfacción que se obtiene con un satisfactor que es el contenido. Entonces la gente ve por qué le gusta, por ejemplo, las series de adolescentes. Entonces le satisface ver a los adolescentes crecer, tener sus problemas, etcétera. Entonces ahí habrá los de terror, habrá los de fantasía, etcétera, ¿no? Luego está, por supuesto, una que es muy importante hoy, que es la gratificación del proceso, eh, que tiene que ver con cómo utilizan los medios, ¿no? Que para nosotros eso también pareciese que no es claro, ¿no? Y que no sabemos muy bien a veces para qué estamos viendo una serie, pero en realidad tiene que ver como para lo que obtenemos en ese proceso de verla, que insisto, parece imperceptible, pero no lo es, y ahorita lo vamos a explicitar. Y la tercera sería la social, que también es algo que está muy presente y que incluso lleva a muchos, me incluyo, a veces a ver cosas que jamás hubiéramos visto. Es decir, por mera iniciativa, ¿no? Pero cómo nos permite interactuar, cómo nos meten la duda o la inquietud, cómo sabemos que va a ser algo de lo que se va a hablar, y entonces tenemos que dar nuestra opinión, aunque sea negativa, pero hay que hablar con conocimiento, pues entonces vemos las cosas, ¿no? Y por supuesto, también tiene que ver con esta posibilidad que es ya muy común en los jóvenes hoy de estar viendo y estar interactuando en redes sociales mientras ven, ¿no? O sea, ya no es reunirse con alguien a ver,
sino es mientras ves, ya no es necesario reunirme porque mientras veo puedo estarle escribiendo lo que veo, ¿no? Entonces ya no es necesario que exista ese lazo. Ahora, desde los 70, pues se identificaron 5 necesidades de consumo, que me parece importante solo mencionarlas también como para complejizar esta perspectiva o este marco, ¿no? Unas son las cognitivas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? De obtener información. Otras son las afectivas, ¿no? De estas experiencias emocionales, placenteras o sensibles, es decir, estéticas. ¿No? Las de integración personal, ustedes saben esto que hablaba hace un rato, las de integración social, ¿no? Y por supuesto, estas de la evasión y diversión que les llaman la de liberación de tensiones. Si se fijan, todas ellas tienen que ver con el consumo. Si nosotros hiciéramos un desglose de por qué vemos algo y lo hiciéramos desde esta perspectiva de análisis, por supuesto que tendríamos que poner punto por punto en qué cosa esto, en qué cosa lo otro, bla, 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 resolviendo un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. También desde los 80 se identificaron 9 motivos del uso de la TV, ¿no? Relajación, compañía, hábito, pasatiempo, entretenimiento, interacción, información, excitación y evasión, ¿no? Son cosas que, insisto, yo tuve que indagar porque el hecho de rechazar ese consumo tenía que estar, vamos a decir que encuadrado en una serie de problematizaciones que se han hecho ya desde hace medio siglo, ¿no? O más, y que nos permiten más o menos perfilar, esbozar, qué es lo que sucede con las audiencias, ¿no? Entonces, ustedes saben, estos como son estudios empíricos, utilizan grupos focales, hacen encuestas, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sigo sosteniendo desde el principio es que la gratificación en realidad es una manipulación. Es decir, insisto, las corporaciones nos venden servicio por dominación, ¿no? Nos hacen pasar servicio por dominación. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones por las que la gente ve televisión? ¿No? Uno, porque pues me proporciona un acceso rápido a grandes catálogos, ¿no? Este, Otro es para entretenerme, otro es para relajarme, ¿no? Otro es porque allí encuentro cosas que no encuentro en otro medio, como la televisión convencional, y precisamente porque me hace olvidarme del tiempo, ¿no? Eh, esto es importante porque si ustedes preguntan a cada persona, va seguramente a coincidir en algunas de estas cosas, no en todas, este, pero, pero de repente, cuando uno se pregunta por qué ven ese tipo de cosas, por ejemplo, yo me lo pregunto genuinamente por qué la gente va a ir a ver Barbie, ¿no? Este, bueno, precisamente por muchas de estas cosas que están aquí. Es decir, no es ni siquiera el juicio reduccionista de si es infantil o si son irreflexivos o no sé, sino que hay muchas cosas, muchas cosas que están en juego. Entonces, me parecía que trabajando estas teorías nos iba a permitir complejizar una serie de elementos que están detrás de los comportamientos de las audiencias, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, en el caso de la gratificación del proceso, sigue siendo problemático, es ambivalente, precisamente porque, otra vez, los servicios a mí me parecen algo tramposo, algo que tiene dos lados, ¿no? Entonces, acuérdense que la gratificación del proceso es aquella que consiste en la comodidad la comodidad y la facilidad de uso, ¿no? Es decir, qué fácil es, me gusta mucho esta plataforma porque encuentro rápidamente las cosas, porque me ofrece, porque hay un botón, porque me simplifica los procesos, ¿no? Esa simplificación de procesos, insisto, se vende como algo positivo. Quizá ustedes digan, pues claro que es positivo, o sea, ¿en qué mundo vives? Sí,
Se trata de que si trabajamos todo el día y llegamos, lo menos que queremos es complicarnos sabiendo cómo se prende una televisión, ¿no? O sea, no vamos a sacar un manual ni tenemos que tomar un curso para elegir un programa. Lo que necesitamos es precisamente que nos faciliten esos procesos. Yo insisto en que hay un problema con la facilitación, con la comodidad, pero bueno, entonces es en eso en lo que se centra la gratificación del proceso, ¿no? Y cuando les preguntaban a estos chicos sobre esto, Nice Lee, lo que respondían es en el sentido de los procesos, porque pueden elegir libremente, ¿no? O sea, de repente, yo no sé ustedes, pero de repente hay unos argumentos tan vacíos, ¿no? Que insisto, también tienen que ver con la experiencia de usuario, ¿no? Pero uno se pone a pensar en serio y es, ¿por qué usas eso? Pues porque me permite elegir libremente. ¿Por qué lo usas? Otro es porque me permite controlar cuándo veo las cosas, ¿no? Que será una problemática que nosotros ya habíamos señalado acá, ¿no? De que no tienes que ir corriendo a llegar a tu seminario a las 7 de la noche, ¿no? Sino que, pues como el seminario se va a grabar y lo van a subir inmediatamente, lo puedo ver a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, es esa cuestión ilimitada, ¿no? Otro es que según porque lo pueden utilizar sabiamente, ¿no? Entonces, claro, también puede ser. Y por último, esta cuestión de, porque puedo buscar programas específicos, ¿no? Entonces, son cuestiones que están ahí, son respuestas que da la gente y que es importante tenerlas presentes, ¿no? Porque no sé ustedes, insisto, si ustedes han respondido ese tipo de cuestionarios, este, en mi caso, como soy renuente, digamos, a ver ese tipo de plataformas, me es más difícil, aunque puedo apalabrar y hacer, y hacer, digamos, un razonamiento sobre por qué veo lo que veo, qué hago, pero precisamente eso tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, es importante reconocer que la tercera cuestión es esta de la gratificación social y que tiene que ver a esta que obtienen al chatear e interactuar con amigos y otras personas, ¿no? Ya lo hablábamos hace un rato. Esa es una de las cosas que yo desconozco porque yo no hago eso mientras estoy viendo algo. O sea, lo primero que hago es dejar mi móvil cuando voy a ver algo. O sea, para mí es una precondición. O voy a ver algo o tengo el móvil. Pero es un razonamiento como viejo, ¿no? El razonamiento actual de veinteañero es, eso no está mal. O sea, y en realidad no lo voy a moralizar, ¿no? Por eso no utilizo la palabra, no utilizo esa palabra ni lo estoy juzgando desde allí. Simplemente hay que reconocer que hay una diferencia fundamental que tiene que ver con que los jóvenes obtienen satisfacciones sociales al tener su móvil mientras consumen productos culturales, ¿no? Y eso es algo que para mi generación, o bueno, no para mi generación porque no todos coincidimos, pero para mí era diferente y sigo conservándolo. Es decir, soy apocalíptico en ese sentido, ¿no? O sea, no tengo esa capacidad de integración, esa flexibilidad, esa de convertirme en un centennial de la noche a la mañana. Entonces, es importante. Ahora, ¿qué piensan los jóvenes? Pues uno, que les da sentido de pertenencia, ¿no? Que les permite expresar sus sentimientos, ¿no? A través de estas plataformas, ¿no? Conocer gente, que se sienten menos solos, que conocen la opinión de otras personas, que pueden compartir sus sentimientos. Si se fijan, esto configura, de cierta manera, esta idea, que se planteó de cómo cambió el lazo.
a través de las redes sociales y el streaming, ¿no? Ahora ya más bien se concibe como eso. Por eso es que es impensable lo que yo digo en relación a que dejo mi teléfono afuera. Un joven de 20 diría, ¿qué sentido tiene entonces ver la serie si no voy a poder decir lo que estoy sintiendo cuando la estoy viendo? ¿No? Si se fijan, hay una finalidad diferente, ¿no? La experiencia estética, me parece que en el otro sentido era no solipsista porque se veía con personas, pero no se interactuaba mientras se veía, se reaccionaba frente a la película, pero no estabas platicando y haciendo cosas mientras veías la película. A lo mejor a veces sí, no lo sé, pero no era esa la finalidad. Pareciese que la finalidad ahora es esa, ¿no? La de estar utilizando y ser multitareas, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante que entendamos eso, que tenemos, pues sí, ¿no? Una gratificación exitosa, que es la del proceso, que se sigue de la social y que tiene que ver con el control y la interacción, eh, pero también me parecía importante que había que analizar la interactividad y la desmasificación y problematizarlas, precisamente porque, como sigo sosteniendo, parecen virtudes emancipadoras, pero desde mi perspectiva son lo contrario. De allí que les recomendé que revisaran este texto de Ruggiero, ¿no? Donde me parece que es importante plantear una pregunta de quién es el control. Lo digo un poco con el juego porque seguimos utilizando controles remotos para los dispositivos. Llámese Roku. ¿Ustedes conocen el Roku? ¿Lo usan o no lo usan? Fíjense, es interesante. El Roku es como hasta se hace el juego de palabras de Ruco, porque es como si fuera una cosa de otra época todavía. A mí todavía me tocó el Roku de, que tenía para conectarle un disco duro. Entonces, el Roku es lo que ya traen integradas muchas pantallas, que es como una interfaz donde tienen Hulu, YouTube, Disney, todos los canales, ¿no? Entonces, ese aparato cuando salió, como salió en la transición, digamos, cuando salió estaba híbrido, es decir, tenía para que le conectaras tu disco duro para ver tu película que tenías en el disco duro y tenía la plataforma. Conforme fueron avanzando las generaciones, prácticamente le quitaron el conector del disco duro, porque es un poco como lo que sucede ahora con con este asunto del streaming en la música, ¿no? Que la gente ya no mete las canciones en el disco duro, sino que las escucha allí, es exactamente lo mismo. Pero otra vez es importante reconocer que esos cambios tecnológicos, tecnocientíficos, van de la mano de cuestiones de dominación y sometimiento, porque precisamente al no tener ya necesidad y facilitarte la experiencia de no tener que traer tu disco duro ni tener que bajar la película primero, pues justo lo que dicen los jóvenes, ¿no? Pues que para qué bajo la película, me da flojera bajarla, luego dónde la voy a guardar, tengo que comprar. No, todo lo puedo ver precisamente en línea, ¿no? Entonces, es importante pensar, ¿no? Que esta idea de la interactividad, ¿no? Eh, es una cuestión fundamental, digamos, para la experiencia de usuario y precisamente lo que se juega allí, pues es el grado de control que hay entre los usuarios, ¿no? La interactividad, por supuesto, tiene 6 dimensiones, de las que habla varios autores aquí citados, ¿no? Marcus habla de los desafíos que genera la interactividad, Ang y Coming hablan de los beneficios, ¿no? Este, eh,
Hablan también de la sociabilidad, Folk, Kalman, et al., del aislamiento Dorscher, de la implicación Trevino y Webster y de la inconveniencia Stoltz. Es decir, hay un problema allí precisamente para mí porque tenemos que ver qué genera la interactividad y cómo lo genera, es decir, la relación que establecen los usuarios con los contenidos tiene que ver precisamente con la manera en que se involucran y lo que se juega, ¿no? En este caso, otros autores, como High James, hablan de 5 dimensiones, que sería el juego, la elección, la conexión, la recopilación y la comunicación recíproca. Si se fijan, son cosas que se repiten, pero tienen que ver precisamente con las experiencias. Y sin duda, todo se reduce a lo mismo. ¿Qué busca eso? Pues busca satisfacción de necesidades y solución de problemas, ¿no? Soledad, distancia psicológica, bla, bla, bla. Es decir, hay cosas que observan los estudiosos que tienen que ver con soluciones, digamos, desde la interactividad. Ahora, el asunto de la desmasificación me parece todavía más complejo, ¿no? Porque si se fijan, la definición es de el control del individuo sobre el medio. Fíjense qué interesante es, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la masificación, sería precisamente el control del medio sobre el individuo, ¿no? Hacerte pasivo. Pero es justo ahí donde me parece que hay un nudo que se puede problematizar. Si desmasificación, o sea, salir de la masa es darte el control individual para que tú decidas cómo y cuándo, ¿no? Y además tienes la capacidad para elegir qué de un amplio menú, habría que preguntarnos si realmente es tan así, es decir, si realmente cada uno de nosotros como individuos ve cosas totalmente dispares, totalmente diferentes, totalmente caprichosas. O si, precisamente por esas necesidades de reconocimiento, de pertenencia, de lazo, acabamos teniendo todo ese menú de millones de cosas, pero viendo lo mismo, ¿no? Es decir, hay allí otra vez una problemática que yo insisto que si son necesidades creadas por el mercado, ¿no? Y si es una agenda que el mercado pone, ¿dónde está la desmasificación? Es decir, hay un problema que, insisto, sigue siendo allí importante, porque al final ¿qué produce eso, esa idea? Pues produce esa fragmentación de los públicos que se van haciendo como de nicho, ¿no? Ustedes saben que hay públicos para cada tipo de series y se hacen tendencias y se hacen grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta sería ahí, ¿cómo se producen y cuál es la relación que hay entre esas audiencias y sus agendas, ¿no? Entonces, me parece que la cuestión en este texto de Flanagan tiene que ver con pensar los dos componentes clave del consumo. Uno sería que te venden la idea de que puedes acceder a todos los episodios, ¿no? Y esa idea te da precisamente estos dos claves, ¿no? Que serían la movilidad y la disponibilidad, porque si tú puedes acceder en cualquier momento, entonces lo único que necesitas tener como garantía es que sea donde vayas y sea cuando quieras, puedas acceder a esos contenidos. Es decir, hace un rato lo planteaba en términos como de engaño, como de dar el servicio a cambio, más bien dominación a cambio de servicio vendido como buen servicio, y eso es lo que llama Flanagan el valor percibido de los componentes del consumo. O sea, ¿cómo se percibe eso? Se percibe como positivo, ¿no? Es decir, nosotros nos inclinamos por el control y la satisfacción,
pero no pensamos en las consecuencias ni quién es el que controla. Por eso lo preguntaba en la lámina anterior. ¿Quién controla allí? ¿Somos nosotros realmente? Y si estamos controlando, ¿qué estamos controlando? Y hasta dónde, cuál es el límite de nuestro control, ¿no? Entonces, por supuesto que ustedes saben, en los textos se empieza a vislumbrar también esta otra idea, de que se hacen analogías con otro tipo de problemas, ¿no? Mentales, ¿no? Que es esta idea de que mucha televisión eh, puede parecer, puede parecerse el consumo de mucha televisión, puede parecerse al consumo de mucha comida, de mucho alcohol, de muchas drogas, ¿no? Eh, y habla precisamente de este problema que hay hoy, de que como todo es accesible, todo está desregulado, entonces la gratificación instantánea es lo normal. Y si es lo normal, entonces se puede hacer, se suele hacer, se tiende a hacer. Ahora, la conclusión a mí me parece que es una conclusión, pues, lógica, pero también es problemática, o sea, hay que tomársela con cuidado, es que efectivamente los servicios de streaming no es que causen grandes problemas culturales como lo causa el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no podemos igualarlo de esa manera. El problema es que si bien no te generan una adicción orgánica, digamos, que ya no puedes parar, como con la heroína o con algunas otras cosas que son sustancias que ya tu organismo las pide y si no te pones mal, este, también habría que pensar si los espectadores en realidad pueden hacer eso. Es decir, que esa es otra de las problemáticas que están allí presentes en la dialéctica de la responsabilidad, que tiene que ver con los porcentajes que les hablaba hace un rato. O sea, realmente ustedes pueden moderarse, eh, realmente tienen eso claro. O sea, si dicen, voy a ver solo un capítulo de serie a la semana, ¿lo pueden cumplir? Termina el capítulo y no se quedan con las ganas de ver otro y dicen, ¿y si puedo, por qué no verlo? Es decir, eso también me parece de repente muy tramposo, el que digan, bueno, es que el espectador sabe muy bien lo que le hace bien, lo que le hace mal, sabe que es ficción, que es realidad, bla, bla, bla. O sea, todas esas cosas. En realidad me parece que no es tan simple, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, creo que no. Y tiene, pues, para mí, problemas que hay que subrayar, ¿no? Porque esa disponibilidad generalizada, ilimitada, es lo que permite que las actitudes y los hábitos o las formas a partir de las cuales nosotros nos relacionamos con esos medios cambien, hayan cambiado. Entonces, habría que pensar también que sí es una posibilidad que demasiado, que limitado, que desregulado sea un problema, ¿no? Insisto, desde el principio lo he dicho, para mí esa virtud, esa supuesta virtud que ahora ofrecen todos, para mí es un problema, ¿no? Es un problema que tenemos que atender. Eh, los problemas que marco aquí los hemos hablado en otro momento, aunque me parece que hay algo que voy a decir solo de paso, también por el tiempo, y es que habría que pensar también en no meternos en la discusión de si el arte de masas es arte o no, pero habría que pensar en esta dimensión artística de los contenidos, sobre todo porque ahora se están utilizando los algoritmos para producir los contenidos. Es decir, si antes era pues, problemático el hecho de que tú dijeras, ay, ¿a poco Star Wars es arte? O ¿a poco cualquier película de Marvel es arte? O de esas polémicas que se daban hasta con Martin Scorsese y esas cosas, ¿no? Si eso ya era problemático, pero había guionistas detrás, ahora imagínense la inteligencia artificial haciendo guiones. Es decir, habría que problematizar entonces o redefinir entonces
cuál sería el estatuto, cuál sería la definición, cuál sería la naturaleza del arte hoy, ¿no? En qué consistiría? Si ya los guiones los van a hacer los algoritmos, los va a hacer los datos del Big Data, ¿no? Y los van a hacer precisamente a partir de la lógica algorítmica de que si te gusta este, puede que te guste este. Es decir, te gustó Barbie, pues ahora te va a gustar Ken en Las Vegas, ¿no? Tiene la misma fórmula, tiene el bla, 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 y no lo tuvo que hacer ya nadie, es decir, para nadie representó un acontecimiento, una sensibilidad, un desarrollo, etcétera. Entonces, a mí me parece esa cuestión problemática, ¿no? Entonces, me parece que el asunto del binge watching es muy complejo, ¿no? Lo vimos la vez anterior y me parece que los textos que les envié de alguna manera lo problematizaban precisamente porque no es un asunto que esté terminado. Es decir, me parece que efectivamente tiene que ver con el consumo de más de un episodio del mismo contenido que está serializado en una sola sesión a su propio tiempo y ritmo, ¿no? Si eso lo llevan al terreno de la comida, por ejemplo, sería muy similar. Ya ven que los españoles lo traducen como el atracón, ¿no? Entonces, de alguna manera es meterse todo de una sola vez. Eh, los efectos negativos que encuentra este, en este texto de lo que sabemos hasta hoy, es de lo que hablábamos un poquito, era uno de los, una de las dimensiones que mencionábamos hace un rato, ¿no? Del afrontamiento y escapismo, ¿no? Precisamente porque hay, pues, cuestiones de inseguridad, ¿no? Bajo nivel de agradabilidad, concienciación y apertura, altos niveles de neuroticismo. Como verán, es una cuestión muy psicologizante, ¿no? Empiezan a diagnosticar a partir de entrevistas necesidad de cognición y búsqueda de sensaciones, una personalidad impulsiva. Ustedes saben que este concepto de la impulsividad es un concepto que se utiliza hoy mucho en los estudios de psicología, el cognitivismo y demás para definir ese tipo de comportamientos que están presentes pues, gracias a lo que Arriti llama lo ilimitado, ¿no? La capacidad de ese consumo ilimitado. Entonces, otros efectos negativos hablan de menor calidad de sueño, fatiga diurna, insomnio, sensación de vacío, pasión obsesiva, malestar emocional. Yo no sé si ustedes han sentido eso, yo no, pero precisamente estamos hablando de una generación de los 20, no de las generaciones que crecimos con el límite, sino de las generaciones que ya crecieron con el consumo ilimitado. Si es así, pues sería interesante también escuchar, ¿no? Esa problematización en un momento, pero es importante reconocer que así como hay efectos negativos, hay efectos intermedios, ¿no? Que sirve también para compensar, ¿no? La soledad, por ejemplo, las preocupaciones, ¿no? La procrastinación, la regulación de las emociones, es decir, tiene efectos que ayudarían a la gente y por supuesto tiene otros efectos positivos, ¿no? Como el del entretenimiento y el disfrute, eso nadie lo puede negar, nadie le puede quitar ese gozo que va a obtener alguien cuando ve una serie, ¿no? La cuestión del compromiso con los contenidos, ¿no? Sales un poco de la depresión, ¿no? Te entusiasmas, tus experiencias pues, son más profundas, más intensas, ¿no? Te transportan narrativamente, esa es una de las grandes virtudes de las series, ¿no? Todos los que vanaglorian las series dicen, ay, qué bien escrita está, me pude ver toda la temporada y no se cae, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Entonces, y por supuesto, esta cuestión que tiene que ver con el proceso, que es la autonomía que se percibe. Eso es algo súper importante porque, insisto, es algo nuevo, muy nuevo, ¿no? Que la gente consuma también Netflix o streaming porque le da autonomía. Es algo que me parece muy interesante pensarlo. Nunca me lo hubiera imaginado, es decir, nunca me he imaginado que la televisión me dé autonomía, ¿no?
Es decir, no he necesitado que la televisión me genere eso, pero seguramente hay mucha gente hoy que lo siente, ¿no? Si los estudios dan eso como resultado, quiere decir que efectivamente es eso, ¿no? Entonces, esos efectos positivos y las razones personales a mí me parecían pues muy interesantes y precisamente por eso me metí a este texto en el que acabo de nombrarles, ¿no? Pero al mismo tiempo, las conclusiones y problematizaciones tenían que ver precisamente con qué hacer, ¿no? Digamos, qué hacer a partir de lo que se encontró y cómo juzgarlo y cómo abordarlo y hacia dónde ir. Me parece que la cuestión más importante es no patologizar ese problema. Eh, Acuérdense de que yo planteé este seminario desde una perspectiva crítica, pero justo me metí a estos estudios que no son desde la perspectiva crítica, sino incluso de su contrario. Ustedes saben que los estudios cognitivistas sobre medios son contrarios a los estudios psicoanalíticos de la teoría y marxistas, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se lo explican y sin duda que una de las cuestiones que me parecen más acertadas es efectivamente esa, la de no patologizarlo. Pero además de eso, algo que subrayan y me parece muy adecuado, muy acertado, es que se debe proponer educación sobre los riesgos potenciales, más allá de juzgarlo o decir o rechazar, ¿no? Afirmar categóricamente. Me parece que lo que la gente debe saber, independientemente de que no lo haga, pero no es lo mismo hacerlo sin saber que hacerlo sabiendo, es que la gente tiene que estar advertida que sí hay riesgos potenciales para la salud y el bienestar en Netflix. Es decir, no es una condena, no es un prejuicio, pero sí es, oye, ¿sabes? Se están dando todo este tipo de fenómenos hoy en relación a, tienes que saberlo, ¿no? Puede que a ti no te pase, puede que tú la libres, puede que para ti esté bien, ¿no? Me parece que se debería de proponer, obviamente Netflix no hace eso, Netflix hace exactamente lo contrario, ¿no? Te da el imperativo gozoso de watch them all now, ¿no? Entonces, no le importan las consecuencias. Es justo la problemática que he estado denunciando desde el principio. A las industrias no les importan ni les van a importar. Por eso existen estos espacios, ¿no? O sea, en estos espacios tenemos que plantearlo. En realidad, aquí hablo sobre los hábitos y demás, pero no me parece que sea tan importante. Me parece ahorita más importante pensar en la subjetividad de la época y pensar en los elementos coadyuvantes, ¿no? El famoso FOMO, que también es algo súper interesante, está más, digamos, en otras épocas existía, me parece, pero más como del incentivo y ahora existe como desde la angustia, ¿no? Es decir, antes existía como desde el deseo, detonaba un deseo y ahora lo que genera es angustia, ¿no? Es esa, la definen como esa aprensión asociada a que otras personas estén teniendo una experiencia placentera de la que uno no forma parte, ¿no? Es decir, todo eso de estar encima en el trending, de estar en la tendencia, en lo que se está viendo, en lo que todos están hablando, etcétera, etcétera, ese miedo a perderse eso, ¿no? Entonces es importante también pensar en esos efectos como de compensación, ¿no? Para la interacción social, es decir, como no tengo amigos, no veo a nadie, etcétera, entonces puedo tener mi Netflix, ¿no? Entonces hay una especie como de, mm, no sé ya si objeto transicional o por lo menos un lugar, un refugio para mi autismo social, ¿no? Este, la cuestión de que no existen tampoco equivalentes, ¿no? O sea, no existen otros lugares, otros espacios, otros satisfactores, ¿no? La falta de alternativas. Y por supuesto, que el malestar social, es decir, el entorno social
que no funciona bien, ¿no? Y entonces por eso tengo que buscar, buscar Netflix o buscar el streaming o buscar ese tipo de entretenimiento. Yo insisto en que eso no es solo responsabilidad de nosotros, sino que precisamente las industrias culturales, la subjetividad de la época, la situación actual, todo eso genera esos efectos adictivos. Y obviamente, otra vez, me parece importante reconocer que lo que hay que preguntarse caso por caso son las motivaciones que nosotros tenemos para ver, para ver Netflix desde el binge watching, es decir, para tener atracones de series. ¿Cuáles son los motivos principales que tenemos? ¿No? Me parece que hay muchas otras cuestiones que me parecían importantes, pero veo que ya consumí demasiado tiempo, y al final ustedes ya leyeron esos textos. Preferiría entonces que abriéramos una sesión como de debate, precisamente porque todas estas problematizaciones ya están presentes allí, son estadísticas, son datos que más o menos hemos estado allí problematizando. Y nada más para cerrar, digamos, para subrayar esta cuestión, es cómo hay varios estudios que sí efectivamente siguen pensando en que Netflix es una amenaza para la generación actual o el streaming es una amenaza, ¿no? Que hay una correlación directa con bienestar físico, mental y social, ¿no? Que juegan psicológicamente con las adicciones, ¿no? Eh, y que es necesario realizar estudios. Otra vez, la insistencia en los estudios que las industrias culturales ignoran. Entonces quisiera terminarlo aquí y mejor conversamos porque hay muchas cosas que decir.